dado por los vasos sanguíneos y la bomba cardíaca que se encarga de propulsar todo el contenido intravascular para que este pueda llegar hacia el sitio final donde va a cumplir va a cumplir la función de transporte. Porque la sangre, no se olviden, es un sustrato funcional, es un tejido funcional cuya principal función es el transporte de oxígeno, iones y otras estructuras citoquímicas a través de órganos, a través de estructuras vasculares, perdón, hasta órganos diana. ¿No? Tenemos dos circuitos cerrados, ¿ya? Dos circuitos cerrados, con un principio y un fin. El primero que vamos a abordar es el circuito pulmonar. El circuito pulmonar inicia en el ventrículo derecho, ¿cierto? Del ventrículo derecho parten arterias hacia los pulmones, que podemos denominar arterias pulmonares, ¿no? Estas arterias pulmonares van segmentándose cada vez más hasta que llegan hacia el aparato alveolar. En el alveolo tenemos pequeños capilares pulmonares y estos capilares pulmonares tienen la función de producir la hematosis, el intercambio gaseoso. ¿Ya? Este intercambio tiene que ser llevado a cabo a través de una barrera especial que vamos a estudiar a continuación. El siguiente tema es la barrera alveolo-capilar. Muy bien. Después, estos capilares van a transformar en venas pulmonares. En este caso es el único espacio en el organismo humano, en un adulto por lo menos, ¿cuál? Las venas transportan sangre oxigenada y las arterias transportan sangre desoxigenada. La arteria pulmonar, que parte desde el ventrículo derecho, transporta sangre desoxigenada, cargada con dióxido de carbono. Y sufre hematosis, se produce un cambio iónico de los iones de oxígeno con respecto a los iones de dióxido de carbono, a las moléculas de dióxido de carbono, y se ingresa la sangre a través del aparato venoso pulmonar dentro de, llevando ya sangre oxigenada, ¿no? A través del aparato venoso. Llega hasta la aurícula izquierda. La aurícula izquierda pasa por el conducto de la estructura valvular. ¿Qué válvulas tenemos ahí? La válvula mitral. La válvula mitral, la tricuspide es del derecho, la mitral es del izquierdo. ¿No? Pasa la válvula mitral, llega hacia el espacio del ventrículo izquierdo y pasa a la circulación sistémica. ¿Por dónde pasa? Por la aorta. ¿Cierto? La aorta, después los distintos vasos sanguíneos, llega hacia la estructura terminal para que se pueda producir la respiración celular, el intercambio gaseoso de iones de oxígeno por dióxido de carbono, pero esta vez a nivel celular. ¿No? Posteriormente regresa nuevamente a través de las venas hacia la circulación pulmonar, en este caso hacia la aurícula derecha. ¿No? Básicamente son dos circuitos que se van complementando. Se van complementando todo el tiempo. Muy bien. Entonces, vamos a mencionar que cada una de estas estructuras está conformada por distintas capas. ¿Verdad? La primera capa que vamos a abordar el día de hoy va a ser, la primera estructura que vamos a abordar el día de hoy va a ser el vaso sanguíneo. Los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos son estructuras tubulares que cuentan con una gran cantidad de capas. ¿No? Tenemos tres capitas. La primera capa, la que se va a contar acerca del contenido, no olvidemos que el aparato cardiovascular tiene una sola facultad, que es la de transportar la sangre, ¿no? Hacia los espacios vasculares alejados. La primera capa, la que va a tener relación con la sangre que se encuentra exterior, se va a denominar túnica íntima. La túnica íntima.
última está conformada por dos partes. Una, va a ser la capa celular, el epitelio. ¿Okay? Epitelio plano, sí. También tiene tejido conectivo. El tejido conectivo subendotelial. El cual está conformado por tejido conectivo laxo hidroelástico. Posteriormente a esta zona encontramos una estructura. No se presenta en todas, pero la vamos a mencionar para que no nos olvidemos. ¿Bien? Por debajo de la placa epitelial tenemos tejido conectivo. Tejido conectivo, la placa subendotelial, formada por tejido conectivo laxo hidroelástico. Una estructura que va a delimitar la túnica íntima con la túnica media va a ser esta estructura, se denomina limitante elástica interna. ¿Bien? Por debajo de la limitante elástica interna vamos a encontrar una capa celular, una de las capas más importantes del vaso sanguíneo, la cual está formada por células musculares lisas. Músculo liso, entonces en la túnica músculo liso. ¿Ya? Por debajo de la túnica, de esta túnica vamos a encontrar otra limitante. Esta limitante, si hay una limitante elástica interna, esta se va a denominar limitante elástica externa. Y ahora vamos a hablar de la última capa de nuestro vaso sanguíneo, que se va a denominar la túnica adventística. Estas estructuras, túnica íntima. 1. Tercera capa, formada por tejido conectivo denso, tejido conectivo laxo, fibroelástico. Más unas estructuras vasculares que tenemos acá alrededor, les vamos a denominar la basa vascular. A nivel general, estas son las características del vaso. ¿Ya? Ahora, no se presentan en todos los casos. Todas estas capas, en algunos casos, van a presentar cierto grado de diferencias, pero eso lo vamos a abordar a continuación. ¿Ya? Por el momento, ya a nivel general, el vaso sanguíneo está formado por 3 capas. Una capa epitelial, en la cual vamos a encontrar la zona de las células del epitelio plano simple, más su tejido conectivo subendotelial. 2. Vamos a encontrar una capa muscular, formada por músculo liso. 3. Vamos a encontrar una capa adventigia de soporte, la cual encontramos a la base vaso. ¿Entendido? Sí. 3 capitas. Sencillito, ¿no? Súper sencillo. Entonces, acá lo que más quiero, aunque más quiero que presten atención, es a las características específicas del tejido. Esto y lo que hemos enumerado. ¿Ya? En el examen les puedo preguntar qué tipo de epitelio tiene el vaso sanguíneo, qué tipo de epitelio tiene el aparato respiratorio, la tráquea, qué epitelio tiene el pulmón. ¿Ya? Porque a mí esto me sirve para poder identificar el tejido. ¿Ya? El tejido vascular, corazón, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, todos ellos se pueden reconocer por su tipo epitelial. En este caso, endotelio vascular. Y el endotelio vascular no es nada más y nada menos que epitelio plano. Sí. Muy bien. Esta es la única característica invariable del vaso sanguíneo, ¿no? Porque todo el resto va a cambiar. Esto es a nivel general. ¿Muy bien? ¿No? Ahora, dado que esta es una estructura tubular,
La parte más importante de este órgano, la que más tenemos que describir, es precisamente el endotelio. ¿Ven? El endotelio. O sea, celulita tan simple que solamente se encuentra tapizando esta estructura, tiene un montón de funciones. ¿Ya? Enseguida lo vamos a ver. Muy bien. Primera función que tiene esta estructura. Es una célula con facultades citotóxicas o endocrinas localizadas. ¿Ya? Estas células pueden producir citoquinas. No solamente son de cobertura. El tejido epitelial, como habrán visto a lo largo del semestre, eventualmente se encuentra alrededor de conductos, ¿no es cierto? Pero esta estructura epitelial en específico no solamente se encarga de separar el medio interno del medio externo, del medio intravascular del medio extravascular, sino se va a encargar de regular. ¿Regular qué? Regula muchas funciones del propio vaso sanguíneo. Primero, abordaremos. ¿Qué dice acá? Primera característica del endotelio: síntesis de colágeno. ¿Ya? Sintetiza colágeno para formar su lámina basal. ¿Sí? Sintetiza colágeno de tipo 2, 4 y 5. Ya. Siguiente característica: produce una glucoproteína que se denomina laminina. ¿Dónde creen que se encuentra esa proteína? En la lámina basal. ¿Ya? Se asocia a las moléculas de colágeno que produce la propia célula y el colágeno que producen los fibroblastos y las células musculares que se encuentran cerca de la túnica subendotelial. ¿Ya? Produce una glucoproteína de unión, laminina. ¿Ya? ¿Entendido? Bien. ¿Ya? Entonces esta célula endotelial construye su propia lámina basal y lo va llenando de moléculas de laminina, la cual se va tejiendo con parte de fibras colágenas, fibras colágenas de tipo 2, tipo 4 y tipo 5. Así es como va construyendo su propia lámina basal. Siguiente característica de esta estructura celular. Siguiente estructura. Produce endotelina. ¿Qué función cumple la endotelina? ¿Quién sabe? A ver. Un potente vasoconstrictor. Muy bien, es un vasoconstrictor. Es un vasoconstrictor, pero localidad. ¿Bien? ¿Qué función cumple este vasoconstrictor? La endotelina tiene la facultad de estimular a una capa que se encuentra por debajo de ella, la túnica media. ¿Y qué hay en la túnica media? Pues, el músculo liso. Por parte de la endotelina tiene la facultad de habilitar y favorecer la contracción de la musculatura lisa de la túnica media, produciendo que al contraerse disminuya el volumen vascular y produzca aumento de la presión arterial localizada. ¿Qué hace el óxido nítrico? A ver. Cumple una función vasodilatadora. Ya. Muy bien. El óxido nítrico cumple otra función distinta. ¿No es cierto? También estimula esta estructura. La endotelina produce vasoconstricción. El óxido nítrico produce vasodilatación. Entonces, el óxido nítrico produce relatación de la musculatura. Lo que hemos abordado en las anteriores clases, ¿no es cierto? El fenómeno de la contracción muscular. Aquí, evidentemente, es un fenómeno neuroendocrino. Aquí ya sabemos cuál es el agente que produce la relatación y cuál produce la constricción.
con los mismos mecanismos que hemos visto cuando estamos abordando la contracción del vaso, pero la contracción es mucho. ¿Ya? Muy bien. Excelente. Muy bien. Siguiente característica. Importante. Factor del Bon-Villeroy. Esa es la parte del factor del Bon-Villeroy. Ahora, se encuentran a nivel de las estructuras vasculares. Ya nunca tenemos nuestro vasito, pero nuestro cerebro arterial. Se encuentran en unos pequeños espacios, unas pequeñas válvulas que se encuentran a nivel del tejido osmótico. Estas estructuras se denominan los corpúsculos de Weber-Palade. ¿Qué función cumple? Favorece la coagulación. Muy bien. Estas estructuras, cuando se rompe la celulita, exteriorizan los factores de Weber-Palade. Estos tienen en su interior el factor de Bon-Villeroy. Y este factor de Bon-Villeroy pertenece a la vía extrínseca de la cascada de coagulación. Por otro lado, las estructuras que se encuentran a nivel del tejido subepitelial, aquí se encuentran los componentes de la vía intrínseca. Habitualmente formadas por fibras de tipo 3 reticular, y aquí la estructura se denomina el factor de Hagemann. ¿Qué hacen estos dos factores? Producen quimiotaxis. ¿Ya saben qué es quimiotaxis? ¿Qué es quimiotaxis? Quimiotaxis. Atracción celular química. ¿Verdad? Muy bien. Ante uno, ¿verdad? Es atracción celular de tipo químico. Estas estructuras, al favorecer, al exteriorizarse, empiezan a mandar mensajes químicos hacia lo que se encuentra dentro del vaso sanguíneo. Acá encontramos los eritrocitos, pero principalmente las estructuras que van a fungir como las responsables de la formación del tapón hemostático primario, los trombocitos. Entonces, producen quimiotaxis y el trombocito, el cual se acopla a la membrana celular o a la estructura donde se encuentra lesionada, cuando de Bon-Villeroy lo llega, forma el tapón hemostático primario, se forman las células de fibrina y se tapa la estructura para que no produzca una esterilización de la estructura vascular hacia el tejido conectivo. ¿Ya? Para eso sirve el factor de Bon-Villeroy, la extrínseca y el factor de Hagemann, que es la intrínseca. Muy bien, ¿entendido? Muy bien. Primera función que vamos a abordar: produce su propia glucoproteína para formar la lámina basal, la lamina. Produce su propio vasoconstrictor, va a interactuar con la túnica media para favorecer la vasoconstricción. Esto se denomina endotelina. El óxido nítrico también es producido por esta estructura, tiene la facultad de dilatar esta estructura para que produzca disminución de la presión arterial. Se denomina óxido nítrico. Factor de Bon-Villeroy dentro de la estructura celular en los corpúsculos de Weber-Palade, cuando se exterioriza, favorece la presencia de quimiotaxis, de trombocitos en un cuadro lesional, favoreciendo el inicio de la cascada de la coagulación. Interesante, ¿no? Muy bien. Siguiente característica que vamos a abordar: la selectina P. ¿Qué función cumple la selectina P? Adherir. Muy bien. Esta estructura son pequeños receptores de membrana cerca de la estructura luminar. ¿Ya? Acá tenemos a los eritrocitos, ¿no es cierto? Pero también tenemos células inflamatorias, células inmunitarias, como los neutrófilos,
los linfocitos y los macrófagos, ¿no? Entonces, son mecanismos de transporte de los vasos sanguíneos, ¿no? Tienen que pasar desde ese espacio, las estructuras celulares, hasta el tejido conectivo. ¿Por qué? Se necesita algún tipo de infección, algún tipo de lesión, algún tipo de causar. Las células inmunitarias son las que tienen que interactuar acá y empezar a producir la inflamación para protegernos de patógenos nocivos, ¿no? Pero ¿cómo pasa a través de estas estructuras? No olviden que las células no tienen ojos, no tienen oídos, no tienen piel. La única forma en la cual pueden reconocer, que pueden reconocerse entre ellas y los grupos celulares, es a través de receptores de membrana. Estos neutrófilos, vamos a llamar un neutrófilo, o estas células inmunitarias, tienen un receptorcito de membrana que se pega con esto, se denomina integrina. Entonces van presentando sus credenciales, ¿no? La célula endotelial le presenta su selectina B y el neutrófilo le presenta sus integrinas, ¿ya? Entonces van migrando hacia esa zona, van volando del endotelio, hasta que encuentran un espacio entre dos celulitas, y aquí se favorece, una vez que han logrado el transporte celular por medio de diapéresis. Entonces, ¿qué pasa con esta célula? Que se encontraba en el vascular, cambia su forma para poder ingresar por acá, migra hacia el tejido conectivo y ahí va a cumplir su función contra los patógenos que se encuentran acá. Pero esto no es siempre mediado por los patógenos. Las células inmunitarias tienen la facultad de migrar con asiduidad entre ambos espacios, entre el espacio vascular y el espacio del tejido conectivo. Nuestro campo de batalla de la mayoría de las infecciones es el tejido conectivo, no se olviden de eso, ¿ya? Entonces esta célula tiene que migrar hacia el campo de batalla para poder atacar al agente nocivo y proteger a los órganos que puedan ser afectados. ¿Bien? ¿Entendidos acá? Muy bien. Esas son las funciones del endotelio. Tiene facultades de defensa, de estimulación de protección, de regulación de la frecuencia de la anticoagulación, y tienen factores de estimulación mecánica, contracción, vasodilatación. Ahí está. Sin embargo, también tienen receptores. Tienen los receptores para una estructura que se denomina la angiotentina 1. ¿Bien? La angiotentina 1. La angiotentina 1 es un vasoconstrictor. Es un vasoconstrictor. La angiotensina 1 es una producida a nivel renal, a nivel hepático pulmonar. A partir de un precursor que se denomina angiotensinógeno que se produce en el nivel renal. Esta angiotensina 1 se transforma en el vasodilatador, el vasoconstrictor más potente que tenemos a disposición, que es la angiotensina 2. Por una estructura que se denomina la enzima convertidora de angiotensina. Este tiene facultades de vasoconstricción sistémica. No produce aumento de la presión arterial en un paciente. Produce una vasoconstricción a nivel general. No lo produce el endotelio. ¿Dónde se produce? A nivel renal. Pero tiene función endotelial porque esta célula tiene receptorcitos. Entonces, al tener receptores, estimula la comunicación con la musculatura que se encuentra en la túnica media y favorece la vasoconstricción. ¿Bien? Y por otro lado, tenemos la lipoproteína lipasa, que es una molécula que no tiene ninguna función beneficiosa. ¿Ya? Es una estructura que se encarga de, es una característica
del tejido del linfoedema, que se encuentra en la túnica subendotelial. ¿Qué encontramos en la túnica subendotelial? Encontrábamos tejido conectivo, ¿verdad? Entonces, esta lipoproteína lipasa favorece el almacenaje de colesterol. Se va uniendo con los enlaces de colesterol, y lo que pasa es que nuestro vasito que habitualmente tiene esta forma, que tiene que mantenerse todo el tiempo dilatado, que tiene que tener un volumen efectivo, va perdiendo el mismo que tenemos en nuestro vasito. Se va llenando la túnica subendotelial de colesterol. Todo se mantiene normal, a excepción de esta zona. Aquí tenemos una lubricante elástica, la túnica muscular, la túnica media, la vertical, así pasa las formas. Esta estructura, la túnica subendotelial, se va llenando de una placa que se denomina placa ateromatosa. Favorecido por la presencia de la lipoproteína lipasa, se va llenando de enlaces de colesterol. Resultado, se va obstruyendo el vaso sanguíneo por la presencia de colesterol en placa subendotelial. Si se presentan los ateromas por la acción de esta proteína lipasa. ¿Ya? Muy bien, esa es la característica del endotelio. Muy bien, continuemos. Siguiente estructura que vamos a mencionar. La túnica media. Nada que añadir, ya hemos mencionado esto, ¿no es cierto? La túnica media está formada por músculos. Además, algunos enlaces de tejido conectivo, como algunos glutaticanos, por ejemplo, el tipo 3, etc. No todos los vasos sanguíneos, esta capa es irregular en impresión. La única que se mantiene de manera regular es la túnica íntima. La túnica media es irregular. En algunos vasos se presenta con unas características, en otros vasos no. Y en otros vasos ni se presenta. ¿Ya? Por ejemplo, los capilares no tienen túnica media. En vez de eso está reemplazada por unas células picas del tejido conectivo que se denominan perícios. Los perícios, que tienen facultades contactiles. Y la túnica adventicia, nada de añadir, ya habíamos mencionado todo la túnica adventicia, ¿no? La túnica adventicia está formada por tejido conectivo nervioso fibroelástico. A ese nivel encontramos una estructura vascular importante que es la vasovasorum, el vaso de los brazos. El endotelio, habitualmente en los vasos grandes, es completamente impermeable a las estructuras vasculares, nutrientes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? No pueden proveer oxígeno hacia la túnica media. Entonces, ¿qué hace esta túnica media? ¿Cómo se nutre esta túnica media? Gracias a los vasitos pequeños, a la vasovasorum, pequeños capilares que se encuentran alrededor, el vaso también. ¿Ya? Muy bien. En cuanto a su inervación, mencionar, la vasoconstricción está mediada por el sistema nervioso simpático. Y la vasodilatación está mediada por el sistema nervioso parasimpático. Bien, hasta acá, todo claro, ¿no? Excelente. Cada uno de estos tiene su propio neurotransmisor. En el caso del sistema nervioso simpático es la noradrenalina. Y en el caso del sistema nervioso parasimpático, la acetilcolina. ¿Qué estructura creen que funciona? La acetilcolina. Hay asociada a cuál. La endotelina o el óxido nítrico. Al ácido nítrico. Entonces, ¿qué es la noradrenalina asociada a cuál? A la endotelina. A la endotelina y a la angiotensina. Muy bien. Muy bien. Ahora revisaremos las arterias. El aparato arterial. El aparato arterial está formado por tres estructuras vasculares: arterias grandes, arterias medianas, arterias pequeñas. Pero, como les he mencionado, cumplen características distintas unas de las otras. Pero algo que uno no tiene que olvidar: las tres características base de todos los vasos sanguíneos, ¿no? Tienen tres capas: íntima,
media Adventicia. La túnica íntima está formada por epitelio plano simple o endotelio. Es lo único que se mantiene, porque el resto va a cambiar. ¿Ya? Tenemos a las arterias grandes de gran calibre que van a ser denominadas arterias elásticas o de conducción. Tenemos las arterias medianas de mediano calibre que van a ser denominadas Musculares. arterias musculares o de distribución. Finalmente tenemos las arteriolas. ¿Ya? Vasos grandes, vasos medianos, vasos pequeños. ¿Ya? Vamos a abordar ahora las arterias elásticas. Las arterias elásticas, como están viendo en la imagen, tienen la capa, la túnica media completamente llena de una estructura que es las fibras elásticas. ¿Ven? Tenemos fibras elásticas, por eso se llaman arterias elásticas. Estas arterias son las de mayor envergadura, para decir, la arteria carótida, la subclavia, la aorta, la arteria pulmonar y también las arterias ilíacas crónicas. En el endotelio de todas las arterias encontramos en los corpúsculos de Willow-Palate. ¿Qué tenemos en los corpúsculos de Willow-Palate? ¿Quién sabe? Los de von Willebrand. No lo olviden, factor de von Willebrand en los corpúsculos de Willow-Palate. ¿Se han sabido en el examen? Pues lo saben. ¿Ya? Muy bien. En la túnica media encontramos evidentemente lámina de unas fibras elásticas fenestradas con entrecruzamiento con fibras musculares. Y el hecho de que tenga fibras elásticas no quiere decir que no tiene músculo. El músculo se encuentra entre las fibras elásticas. ¿Ya? Finalmente, la túnica adventicia que encontramos, vasos. La única diferencia que tenemos acá, túnica media con fibras elásticas. Siguiente estructura, la arteria muscular o de distribución. Estas arterias musculares tienen tres componentes: túnica íntima, túnica media, túnica adventicia. La túnica íntima invariable. La túnica media, ahí se encuentra cierto grado de variabilidad. Ya no encontramos fibras elásticas, solamente células musculares. Músculo liso. ¿Ya? En esta estructura se hace evidente esta característica. Esto es contención orseína. Se pueden ver las limitantes elásticas, la limitante elástica interna y la limitante elástica externa. ¿Ya? Pero por el resto no tiene mayor variabilidad. Basa basal alrededor. Miren, aquí está su basa basal, su tejido conectivo adventicia formado por tejido conectivo laxo fibroblástico. ¿Cierto? Listo. Nada más. Conociendo esto, ya conocemos toda la característica de los vasos. ¿Cierto? Ahora veremos cómo están conformadas las arteriolas. Las arteriolas son vasos mucho más pequeñitos. Estos vasos van a tener también túnica íntima, media y adventicia. La túnica íntima invariable. Endotelio más láminas subendotelio. Siguiente, túnica media, más pequeñita. No tiene mucho músculo. Tiene alrededor de unas 2 a 4 capitas de músculo, nada más. ¿Ya? No tienen limitante elástica externa. Y no tienen baja volumen. Ya no tienen baja volumen. ¿Ya? Su túnica adventicia está formada por tejido conectivo fibroelástico y nada más. ¿Ya? Son mucho más pequeñas, ya no requieren más razón. Ya estamos viendo la arteriola. ¿No? Para poder diferenciar estas estructuras es muy sencillito. Las arterias son musculares y son abiertas. Las venas son fibrosas y son colapsadas. Esta es una vérula. Esta es una arteriola. ¿Ya? Muy bien. Bueno, abordaremos los reguladores arteriales. Habíamos mencionado que el vaso sanguíneo tiene la facultad de autorregularse en algunos casos, ¿no? Pero a nivel sistémico tiene sus propios reguladores, sus propios receptores, los cuales van a interactuar con estructuras más con función sistémica para abordar, para alterar o para modificar, en algunos casos, la función cardíaca y la función renal.
vamos a decir, la función intravascular y la función vascular comunitaria. ¿Ya? Y estos son los reguladores. Principalmente tenemos estos tres: el seno carotídeo, el cuerpo carotídeo y el cuerpo aórtico. A ver, pregunta clásica de histología: ¿cuál de estos es el varoreceptor? El seno carotídeo. El seno carotídeo. El seno carotídeo es una sobreelevación del tejido, en este caso el tejido muscular, el cual tiene la facultad de mantener o de regular el proceso de la percepción de la presión intravascular a nivel luminal. Ahora vas a decir, percibe si existe un aumento, una disminución o una alteración de la presión arterial. Y esta va a funcionar con dos sistemas: con el aparato renal y con el aparato cardiovascular. El aparato cardiovascular, si existe menos presión arterial, va a estimular la frecuencia cardíaca. El aparato renal va a disminuir la eliminación del líquido o el ultrafiltrado glomerular. Se lo van a ver después, ¿ya? Mientras que los cuerpos carotídeos tienen una facultad, una interconexión directa de los cuerpos, todos los cuerpos, el cuerpo óptico y el cuerpo carotídeo, son quimioreceptores. Estos son los que regulan, sino que perciben alteraciones dentro de la química sanguínea, perciben la presencia, la sobreexistencia o la ausencia de iones de albúmina, de componentes intraplásmicos, ¿ya? Por eso tenemos células glómicas. Las células glómicas son receptoras, las células en vaina son neuronas gliales de transmisión, ¿ya? Todo esto dentro del aparato neuronal. Esto es completamente neuronal, mientras que estos son células musculares modificadas. Células musculares modificadas, neuronas. Seno carotídeo, células musculares modificadas, cuerpo carotídeo con neuronas bipolares glómicas y gliales, ganglionares, ¿ya? Y nada más. Nada más. En esto no vamos a profundizar mucho. Siguiente característica. A ver, aquí están un cuadrito resumen acerca de lo que hemos mencionado, ¿no? Básicamente, la vasoconstricción de vasodilatación funciona a raíz de un centro vasomotor. Este centro vasomotor se va a encargar de dos movimientos: la vasodilatación y la vasoconstricción. La vasoconstricción está mediada por el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático tiene su propio neurotransmisor, que es la noradrenalina. Esta noradrenalina interactúa en la liberación endotelial de la endotelina. La noradrenalina viene del sistema nervioso simpático, es el neurotransmisor de las neuronas de las fibras del sistema nervioso simpático. ¿Ya? Esto va a hacer que la célula endotelial libere endotelina. Resultado, va a producir contracción muscular de la musculatura digital. La angiotensina 2, que está producida a nivel pulmonar, hepática, también tiene facultad de vasoconstricción. Y otra bonita que vamos a ver el siguiente semestre, que es la ADH, la vasopresina, que se produce en el núcleo supraóptico del hipotálamo, también tiene facultades vasoconstrictoras. Por el otro lado, para producir la vasodilatación, acudimos al sistema nervioso parasimpático, por lo cual tiene su propio neurotransmisor, la acetilcolina. La acetilcolina interactúa con el óxido nítrico, el cual se libera hacia, según los mensajeros, que será el gen específico, y va a favorecer la regeneración muscular. ¿No? Muy bien. Siguiente característica, siguiente básica que vamos a abordar: el capilar. El capilar sanguíneo es una interfaz, por eso lo he colocado con rojo y con azul. Los vasos, las arteriolas, las metaarteriolas, que son las neuronas distantes, van a ir segmentándose hasta los más capilarcitos. Estos capilares tienen una parte arterial y una parte venosa. En los capilares es precisamente donde se produce la respiración o el intercambio gaseoso a nivel tisular. La célula le va a cambiar dióxido de carbono por oxígeno. El asunto es que ya ahí existe ya el retorno venoso de sangre y oxígeno.
El lumen es bastante pequeñito, permite el paso de únicamente un eritrocito a la vez, ¿no? El eritrocito mide 7 micrómetros, y aquí el lumen va a medir 8 a 10 micrómetros. Apenas le queda espacio para que exista una hilera de eritrocitos. A diferencia de las otras estructuras, esta no tiene túnica media, básicamente solamente es de endotelio y una delgada capa de tejido subepitelio. La única estructura que le va a ayudar a poder contraerse es el pericito. ¿No? ¿Entendido? Muy bien. Aquí estamos viendo un capilarcito con microscopía de bajo general, capilar, y los pericitos con los pericitos sobre el medio. Pregunta de esa. ¿Qué tipos de capilares hay? Tres tipos de capilares. Fenestrado, sinusoide y continuo. Muy bien. Muy bien. Tenemos al capilar fenestrado, el capilar sinusoidal y el capilar continuo. Y estos básicamente se van a diferenciar por la característica que tienen sus poros. ¿Muy bien? Existen poros pequeños y poros grandes. Los poros pequeños, de 9 a 11 micrómetros, no permiten el paso de temperaturas superiores a los 36.000 nanometros. Proteínas grandes no pueden pasar a través de él. Eventualmente las moléculas que pueden pasar a través de ellas son las que se pueden liberar por ósmosis, por alteraciones de la por desniveles de la concentración a nivel intraplasmático o extraplasmático. ¿Ya? Vale, que se decir, solamente permite el paso de 3 moléculas en general: oxígeno, dióxido de carbono y glucosa, nada más. ¿Ya? Son las 3 moléculas que pueden permitirse pasar entre ambos espacios. Actualmente se presentan varios tipos de transporte adicional. Uno es el transporte por citocitosis o transitosis, en el cual moléculas pasan a través de sus propios canales iónicos, y pasan indemnes desde un espacio intracelular hasta el tejido conectivo. Es decir, pasan englobados por medio de las neuronas, sin que exista alteración o se produzca la metabolización del componente a nivel intercelular. ¿Ya? ¿Entendido? Siguiente, un mecanismo de transporte adicional a la osmosis y a la transitosis o pinocitosis. Se denomina la diapédesis. Este no sucede a nivel intracitoplasmático, sucede entre las uniones celulares. Es la forma en la cual las células pasan, en especial las células inmunitarias, de un espacio a otro. Finalmente tenemos canales iónicos especiales como las acuaporinas, las cuales también están favorecidas por su propio canal, el cual es dependiente de alguna estructura ¿ya? Entonces, hay algunos componentes que producen los mastocitos, por ejemplo, la bradicimina y la histamina, que aumentan la permeabilidad capilar, hacen que estas uniones celulares se separen y permiten el paso de exudado o de transudado vascular. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando ustedes tienen algún tipo de alergia? ¿Quién tiene alguna alergia a algo? Realmente las personas que tienen alergia producen urticaria, ¿no es cierto? Urticaria o angioedema. Eventualmente, cuando tienen contacto con polen, con algún alérgeno, las personas que tienen alergia empiezan a sufrir edema alrededor del cuello, alrededor de la cavidad nasal, ¿no es cierto? Esto es precisamente por estas dos moléculas. Lo que hacen es que estas uniones celulares se separen, el contenido enterocitoplasmático pase, se drene hacia ese espacio y se produzca inflamación. ¿Ven? Mediado por estos dos componentes: bradicimina e histamina producida por el humano. Aquí está lo que estaba mencionando, los capilares continuos. Los capilares continuos se encuentran en la mayoría de los órganos, en la mayoría de los tejidos. Básicamente se va a encontrar en el tejido muscular, en el hueso continuo, en pulmones y también en glándulas exógenas. En estructuras en las cuales no necesitan el paso de estructuras citoplasmáticas muy grandes, ¿no? Solamente permiten el paso de oxígeno, dióxido de carbono y glucosa.
no necesita nada más, ¿no? Los capilares fenestrados, como Sudamérica tienen fenestras, tienen poros más grandes, poros mayores. Ya, estos poros básicamente permiten el paso de moléculas más grandes. Por eso se encuentran en algunas estructuras más especiales, ¿no? Como el páncreas. El páncreas produce insulina y glucagón. Y este glucagón y esta insulina son proteínas grandes que tienen que pasar a través de fenestraciones. ¿Ya? Por otro lado, el intestino. Todo el contenido metabólico, todo lo que consumen, todo lo que consumimos todos los días, tiene que pasar por medio de macromoléculas grandes, polipéptidos o péptidos grandes, o aminoácidos, cadenas de aminoácidos, los cuales tienen que ser metabolizados a nivel hepático. ¿No es cierto? Entonces tienen que permitir el paso de moléculas grandes. Las glándulas endocrinas, las hormonas, son moléculas grandes, son proteínas grandes que tienen que pasar a través a nivel vascular. Y la única forma en la cual pueden pasar de una estructura a otra es a través de canales grandes, ¿no es cierto? Muy bien, se caracteriza por tener un diafragma poroso. Y finalmente los capilares sinusoidales. Los capilares sinusoidales son más grandes los poros aún, tan grandes que en algunos casos pueden permitir el paso de células y de proteínas citoplasmáticas enormes, ¿ya? Como la albúmina u otras estructuras. Por esa razón se encuentran en el médula ósea. ¿Dónde se producen los eritrocitos? ¿Dónde se produce la hematopoiesis? En la médula ósea. Entonces, por algún espacio tienen que salir, ¿no es cierto? En el hígado, ¿dónde se produce la albúmina? En el hígado. La proteína más importante del sistema vascular, la creatinina, etcétera, proteínas enormes que tienen que pasar para favorecer su función. Sin embargo, ¿dónde mueren los eritrocitos? En el vaso. ¿No? Ahí sí. Entonces los eritrocitos pasan hacia la pulpa roja, la pulpa roja son metabolizados, son destruidos y la bilirrubina eritrocitaria es nuevamente reutilizada, ¿no? Los órganos linfoides, donde se encuentran las células inmunitarias. Los linfoides y las células inmunitarias son parte de las células sanguíneas. Entonces, evidentemente, tienen que encontrarse poros grandes para que puedan pasar. ¿Entendido? Muy bien, ahora venitas. Vamos a ver las venas. ¿Cómo están formadas las venas? Las venas características. Otra vez repetiremos. ¿Cómo está formado el vaso sanguíneo? Por túnica íntima, túnica media, túnica íntima. Las venas, lo mismo. Volvemos a encontrarnos con las cámaras. Aquel, sin embargo, tiene una cualidad, una característica. Estas estructuras, en especial con los vasos sanguíneos, las venas grandes de un calibre, no tienen músculo. ¿Ya? Otra característica. Como no tienen músculo, como no tienen muchas fibras de músculo, están más desorganizados, su músculo, son colapsadas, se encuentran cerradas. Eventualmente, como tienen menos presión sanguínea, eventualmente se encuentran llenas de sangre. En la histología la vamos a ver en el laboratorio. ¿Ya? Otra característica, tiene mucha masa vascular, más que una arteria, muchas masas vasculares en la túnica. ¿Ya? Ahora abordaremos cada una de ellas. Acá tenemos dos vasitos. Tenemos al capilar, a la arteriola abierta, ¿no es cierto? Con su túnica muscular bien circunscrita, y la velulita, con casi nada de músculo, unas cuantas celulitas, por lo tanto se encuentra colapsada y llena de sangre, ¿no? ¿Qué características tiene? Tiene túnica íntima, media y adventicia. En la túnica media, ¿qué particularidad? 2 a 4 capitas de célula muscular, nada más. ¿Ya? Siguiente. La vena de mediano calibre. Venas de mediano calibre. Las venas de mediano calibre tienen células musculares, pero poco organizadas. Después, las mismas características de las cuales nosotros podemos utilizar. ¿Cierto? Endotelio y túnica ventrícula. Y las venas del hueso palito, las venas del hueso palito, grandes venas, no tienen músculo, a excepción de una, las venas iliacas. Son las únicas que tienen músculo. Y pues el resto solamente tienen tejido fibroso, fibroso y fibroelástico. ¿Ya? Muy bien. Eso es todo. Eso es vaso sanguíneo.
Muy bien, el corazón es una cámara, es una bomba, tiene 4 cámaras, ¿cierto? En cuanto a su característica histológica, tiene las 3 mismas capas. Tiene 3 capas. Tiene una capa epitelial. A ver, ¿quién sabe? A ver. No, quería preguntarle, doctor, ¿cuál es la única vena que no tenía nada de músculo? Ilíaca. Venas ilíacas. Tiene 3 capas. Una capa epitelial, una capa muscular y una capa de soporte serosa. La túnica, ¿cuáles son las capas del corazón? A ver. Endocardio, miocardio, pericardio. ¿Cómo? Endocardio, endocardio y endocardio. Características especiales. El endocardio es epitelio plano simple, similar al que encontramos acá, el endotelio. La muscular, ¿qué tipo de músculo tiene el corazón? A ver. Músculo estriado cardio. Y la túnica del epicardio tiene una capa delgadita de tejido conectivo. Entonces, esto no voy a abordar mucho, supongo que ya han abordado mucho esto en la anatomía, ¿cierto? El corazón, la circulación pulmonar, eso lo hemos abordado también, como es el circuito que tienen que surcar, la circulación sistémica también, las cápitas del corazón, el miocardio, el pericardio y el epicardio. Acá, característica especial. A nivel de la musculatura, en especial del músculo ventricular, a nivel del ventrículo encontramos en la capa subendocárdica, capa subendocárdica formada por tejido conectivo laxo fibroelástico. Vamos a encontrar unas células del sistema cardionector, las fibras de Purkinje. Es en esta zona. No se olviden, capa subendocárdica de la estructura ventricular. Ahí encontramos a las fibras de Purkinje. En cuanto a las características de la musculatura, esto vamos a hablar un ratito. El epicardio básicamente va a ser la capa visceral del pericardio. La capa serosa del pericardio va a estar formada por el tejido epitelial, por una capa de células epiteliales, que es el epitelio plano simple. ¿Ya? Tenemos entonces 2 capas epiteliales formadas por mesotelio, una en el endocardio, en el pericardio visceral, y en el pericardio parietal. ¿Ya? El epicardio es el pericardio visceral. Y entre esos 2 espacios encontramos una pequeña cisterna donde se encuentra el líquido pericardio. La cisterna pericardio. Pregunta del examen. Componentes del esqueleto cardíaco. Nos da compuesto por 3 el anillo fibroso, el trígono fibroso, el tabique negra. Esto se voy a preguntar en el examen. Van a anotar. Y histológicamente lo vamos a observar aquí. Bien. Entonces aquí estamos viendo esta capa formada por epitelio plano simple, por la capa subendocárdica, tejido conectivo laxo, la capa muscular gruesa, todos estos músculos estriado hasta que llegamos a la superficie en la cual encontramos al epicardio visceral. ¿Ya? ¿Entendido? Excelente. ¿Han hecho un grupo? Hagan un grupo. Deberían pasar mis diapositivas. El músculo cardíaco esto vamos a abordarlo en otra oportunidad. Vamos a abordar el grupo de
Tocineta. Muy bien. Esto ya habíamos abordado, ¿no es cierto? Básicamente el aparato respiratorio es una estructura de tránsito, similarmente a lo que la notación que tenía el aparato cardiovascular que termina de tránsito, solamente que en el aparato respiratorio lo que transporta es aire, ¿cierto? La estructura cardiovascular transporta sangre. ¿Ya? Básicamente tenemos dos fases. La fase respiratoria que ocurre a nivel de la estructura alveolar. Dos, el transporte de oxígeno que es mediado por las estructuras vasculares. Y tres, básicamente la respiración celular mejor existente, el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono a nivel de los distintos tejidos que tenemos en el organismo. ¿Ya? Esta estructura, básicamente, va a estar conformada por dos grandes partes: la porción conductora y la porción respiratoria. ¿Ya? La porción conductora son todos estos órganos. Está compuesto por todos estos órganos. Nosotros vamos a tener la cavidad nasal, la respiratoria, la nasofaringe, la faringe, la tráquea, los bronquios primarios, los bronquios secundarios, los bronquiolos y finalmente los bronquiolos terminales, ¿cierto? La parte respiratoria, que es la otra parte importante del aparato respiratorio, está compuesta por el parénquima pulmonar, ¿ya? Esto no les voy a preguntar, vamos a irnos directamente al pulmón. Ya un poquito para poder analizar. En el techo de la cavidad nasal, cerca del cornete superior, vamos a encontrar, entre el cornete superior y la espalda, vamos a encontrar a la mácula lútea, la parte respiratoria, la parte olfatoria de la estructura respiratoria, ¿no? Acá tenemos un epitelio formado por tres células. Estas tres células van a ser básicamente mediadoras de la respuesta de la percepción olfatoria. ¿Ya? La célula más importante de este órgano va a ser la célula neurona hipoidea. Y dos células accesorias, que van a ser la célula sustentacular y la célula basal. La célula basal, que es célula madre, y la célula sustentacular, que es una célula glial. Tienen facultades similares a las células de la neuroglía. ¿Ya? Es básicamente sostener o epitelio, nada más. ¿Bien? Tres células entonces en la mucosa olfatoria, se los voy a preguntar. Tres células en la estructura glandular que se ven a la glándula del goma, la corriente de facultades de liberar, estructuras como defensivas y moléculas como la proteína liviana modulantes. Muy bien. Células olfatorias, células sustentaculares, basales y las células de la lámina propia. No células de la lámina propia, sino de la lámina propia se encuentran las glándulas del Bowman. Faringe, ya. Esto no. Ya. Importante a nivel respiratorio poder reconocer las estructuras de la histología general. ¿No? A nivel histológico tenemos tres estructuras, tres capas. Como hemos visto en el aparato vascular, que tenemos la clínica íntima, media y adventicia, acá tenemos también tres capas. La capa funcional, sin embargo, es la que se encuentra en la capa más interna, ¿ya? La que tiene más relación con el número. Esta tónica se va a denominar mucosa. La capa sustentacular de sostén se va a denominar submucosa. Y la capa estructural se va a denominar adventicia. Perdón, se va a adventicia. Muy bien. La mucosa está formada por un epitelio que se denomina el epitelio respiratorio. ¿Ya? El epitelio respiratorio está formado por el epitelio certificado ciliado. Entonces hay que hacer un paralelismo. Cuando ustedes quieran reconocer al tejido vascular,
Nunca se olviden de que este tejido vascular está tapizado por epitelio plano simple. A este nivel, en el aparato cardiovascular, en el aparato respiratorio, vamos a encontrar un epitelio especial. Este epitelio es el epitelio cilíndrico de los atipicados. Vamos a poner como ejemplo a la estructura de la tiene lumen, y alrededor de este tejido encontramos a las células epiteliales del epitelio respiratorio. El epitelio respiratorio está formado por epitelio cilíndrico, Pseudoestratificado. pseudoestratificado, Ciliado. Por debajo de este encontramos la lámina propia, tejido conectivo subepitelial. Lámina propia, formada por tejido conectivo laxo fibroblástico. Y estos dos componentes van a formar la mucosa. Por debajo de la mucosa encontramos la submucosa, que va a ser nada más y nada menos que tejido conectivo denso irregular colágenoso. Fibroelástico, el cual básicamente va a tener algunas estructuras glandulares. En el caso de la tráquea, glándulas tráqueas, concentración 0. Y en la capa estructural, la que va a dar la forma a esta estructura, vamos a encontrar el cartílago que C en la tráquea. Es cartílago hialino. ¿Bien? Cartílago hialino. En la área. Además de vasos sanguíneos, etc. ¿Ya? Esas son las particularidades más importantes del aparato respiratorio. ¿Vale? Aparato respiratorio, característica principal, epitelio, los ciliados. Muy bien, hemos hecho dos diferenciaciones, ¿perfecto? Mucosa olfatoria. ¿Cuántas células tenemos? 3 células. 3. 1. Las más importantes, vamos a colocar en el informe. Células olfatorias bipolares. Las cuales tienen facultad de percibir señales químicas para determinar los impulsos para la olfacción. La segunda célula es espectacular. Una espectacular. Y la tercera célula, Basales. basales. Es olfatorio y promedio. Olfatorio. Siguiente epitelio. El respiratorio. La mucosa respiratoria. Acá tenemos 5 células. 1. Las células más importantes. Es una estructura tubular, canalicular, ¿ya? La cual solamente la única función que tiene es mantener la vía aérea permeable, nada más. Mantenerse abierta para que ingrese aire. Entonces, las células más importantes van a ser las 3 primeras, pero como veremos la funcional. Se denominan células cilíndricas ciliadas. Dos. La célula basal. 3. Célula california. Cada una tiene un 30% de población. Las células cilíndricas solamente la única función que tiene sitios fosfoamérica, básicamente mover la mucosa, mover lo que se encuentra dentro de la vía aérea para mantenerla todo el tiempo permeable. Lleva con ella de sus sitios moléculas, partículas, polvo, etcétera, etcétera, a zonas en las cuales se pueda producir la exteriorización por medio de la tos o los estómagos. Esa es la facultad, solamente limpiar la vía aérea. Célula caliciforme, producir moco, solamente produce moco. Produce un oxígeno, el cual se hidrata con el líquido que se encuentra a nivel intraluminal y se transforma en mucina.
Siguiente, la célula basal, la célula madre. La única función es dividirse, diferenciarse. ¿Ya? Y tenemos dos células anexas. La primera célula que vamos a mencionar es la célula de borde encendido. Esta célula no tiene función, no se conoce su función hasta el día de hoy. Algunos autores dicen que es una célula caliciforme que ha drenado todo su producto de secreción y que se ha quedado con esa forma, aplastada, ¿no es cierto? Otros dicen que básicamente es una célula encasillada pero senescente, que no tiene capacidad de movilidad, ¿ya? No tiene función. Y una célula del sistema neuronal difuso, que va a ser la célula de Kulczynski. La cual tiene una función similar a la que encontrábamos en el cuerpo carotídeo, en el cuerpo quimio-receptora. Y también es varoreceptora. Recibe esta receptora, percibe cómo se encuentra el componente luminal. Si existe una cantidad adecuada de dióxido de carbono o de oxígeno, para estimular taquipnia, para estimular un aumento de la frecuencia respiratoria, o bradypnia, la disminución de la misma. Pues básicamente tienen un montón de neurotransmisores los cuales van a interactuar con estructuras que se encuentran afines o cercanas. Ahí está. Muy bien. Esa es su función. 5 celulitas del aparato respiratorio, 3 celulitas del olfato. ¿Ya? Muy bien. Características. La tráquea. 3 capas. Mucosa denticia. La capa mucosa está formada por epitelios respiratorios, anfitrión conectivo, subs e interepitelial. La submucosa vamos a encontrar el conectivo, denso regular fibroelástico y algunos nódulos linfoides correspondientes a el tejido linfático asociado a algo bronquial o BAU. ¿Ya? Y el cartílago hialino en placas C alrededor de la estructura. Muy bien. Nada más que eso. Tráquea. Bronquio intrapulmonar. El bronquio intrapulmonar tiene las mismas características. ¿Ya? Tiene mucosa y epitelial, con las mismas características. Acá la diferencia principal es que su cartílago no es en C, su cartílago es en placas. Las cosas que asocian plaquitas no es cartílago en C. Son placas de cartílago, pero mantienen el mismo epitelio, mantienen las mismas características de la submucosa. ¿No te diferencia? Y por otro lado, que se encuentra rodeado por parénquima pulmonar, por pulmón. ¿Ya? ¿Qué hora tenemos? 3 y 2. 3 y 2. 3 minutitos más, ¿ya? 1 minutito más. Hasta lograr algo por los números corresponden a la décima, digamos, la 15ª segmentación del ¿ya? Acá hay una característica que ya no van a tener estas estructuras, no tienen cartílago. Tienen mucosa, que es su mucosa, pero no tienen cartílago en la denticia. Como lo han notado, estas estructuras no tienen músculo, no tienen una capa muscular. ¿No? El árbol traqueobronquial está formado por mucosa, submucosa y adventicia. En ninguna parte dice muscular. ¿No? Estas estructuras cartilaginosas, su única función, la única función que cumplen es la de mantener la vía aérea abierta. ¿Ya? El bronquio interpulmonar tiene cartílago y mantiene la estructura abierta, además de los osas de fibras de tejido fibroelástico. ¿Qué es lo que mantiene abierta esta estructura si no tiene cartílago, si no tiene músculo? Una secreción de una célula en específico que se denomina la célula de Clara, que produce una proteína que se denomina proteína similar a sulfaptal. ¿Ya? Además de algunos componentes que van a fungir como defensa, como las enzimas de P450 y también la proteína de la célula bronquiolar extrínseca. Muy bien. Listo, células de Clara, los bronquiolos. Terminamos con la posición respiratoria. En la parte respiratoria, se lo voy a anotar. ¿Qué clases tienen después de esto?
Anatomía. Anatomía. Epitelio alveolar. El epitelio alveolar solamente son 2 células, nada más. Encontramos uno, a la célula más importante donde se produce la hematosis, neumocito tipo 1. Y la célula que produce el surfactante, el neumocito tipo 2. Y ellas fueron las células. El aparato de con una colita, con asterisco, célula de muy bien. El neumocito tipo 1 corresponde al 95% de la población celular. Básicamente es una célula plana, forma parte de un epitelio plano simple, el cual tiene mucha relación con el epitelio endotelial que vamos a encontrar en la gimnasia. ¿Cierto? Estas estructuras, básicamente, al ser planas y al tener mucha relación con respecto a su membrana basal, porque ambos tienen una membrana basal fusionada, favorecen el tránsito de moléculas pequeñas, el dióxido de carbono y el oxígeno, favorecen así el proceso de la hematosis a nivel pulmonar. ¿Ya? Sin embargo, tenemos una tercera celulita, que es la célula de polvo, el macrófago alveolar. ¿Ya? Muy bien. Esto lo van a estudiar componentes de surfactante. Les voy a preguntar componentes, fosfolípidos, dipalmitoil, fosfatidilcolina. Memorícense ese término, porque lo van a ver en fisiología, en neumología, siempre les van a preguntar. Nuestra forma de surfactante es dipalmitoil, fosfatidilcolina, apoproteínas y fosfatidilglicerol. ¿Ya? Muy bien. Y esto, vital que se lo sepan. Vital, les va a perseguir esta pregunta toda su carrera. Toda su carrera. Incluso en el examen de grado les van a preguntar, ¿no? Barrera alveolo-capilar. ¿Cómo está conformada la barrera alveolo-capilar? Por 6 características. El surfactante, la membrana celular de la célula del neumocito tipo 1, es el problema del neumocito tipo 1, la membrana basal fusionada del neumocito tipo 1 en la célula endotelial. Después tenemos el citoplasma de la célula endotelial y la membrana celular de la célula endotelial. Muy bien, eso es todo.